Quiero que vean la pantalla. Ese que está ahí es Ballard Blocks, es un centro comercial. Quiero que, para que se hagan una idea, tiene el tamaño del Home Center que está entre Chía y Cajicá. Y bueno, tiene un gimnasio, tiene restaurantes, tiene tiendas de ropa, tiene tiendas de telefonía, etc. Como uno de nuestros centros comerciales. Y como hacen las grandes constructoras, lo que hicieron los creadores de Ballard Blocks fue comprar todo el barrio, quitar todo lo que había ahí y luego levantar esta gran edificación, este gran complejo. Ahora, este centro comercial no parece tener nada de raro excepto por una cosa que lo ha hecho muy famoso, y es esta. Hay una casita en toda la mitad. Esa es la casa de Edith Macefield, una mujer que murió en el 2018 ya. Es una mujer que, aunque le ofrecieron $1 millón, se negó a vender su casa. Ahí nos damos cuenta que Pixar no se inventó nada cuando hizo la película Up, ¿cierto? El viejito Carl, de hecho muchos dicen que el viejito Carl está inspirado en Edith Macefield. Hay quienes celebran esto y dicen, bien, enfrentémonos al imperialismo, evitemos la gentrificación. Hay otros que dicen que es muy arrogante rechazar una oferta de $1 millón y afectar a todo un barrio. Pero sin importar lo que pensemos de esto, algo es claro. El centro comercial, así como está, se ve feo. Este centro comercial realmente es más conocido por el pedacito que no es centro comercial que por el resto del centro comercial. Y hermanos, realmente como cristianos muchas veces somos así. Le entregamos el 80% de nuestra vida a Dios y a veces somos más conocidos por ese 20% que no le entregamos. Pero el Señor quiere toda nuestra vida. El Señor no quiere un pedazo grande ni un pedazo pequeño, Él quiere todo. Estoy convencido de que la voluntad del Señor es tenerlo todo. Y por eso el título de mi predicación hoy es El Evangelio en todo, de la oración íntima a la evangelización pública. Lo repito, el Evangelio en todo, de la oración íntima a la evangelización pública. Si nosotros ya morimos con Cristo y resucitamos con Él, Él quiere que toda nuestra existencia le pertenezca. Abraham Kuyper dijo alguna vez, no hay ni una pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre la cual Cristo, quien es soberano sobre todo, no exclame, mía. Hermanos, leamos Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 6. Y quiero que vean en estos 5 versículos tan sencillos cómo el Señor es dueño de todo, desde las oraciones más íntimas hasta la evangelización pública. Dice así la palabra de Dios, Colosenses 4, versículos 2 al 6. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Este pequeño fragmento, hermanos, es la palabra de Dios para nosotros. Lo que quiero hoy decirles, hermanos, mi mensaje es que su resurrección se extienda desde su oración íntima hasta sus conversaciones públicas. Que su resurrección se extienda desde su oración íntima hasta sus conversaciones públicas. Esto es lo que algunos teólogos han llamado vivir coram Deo. Coram Deo significa vivir en la presencia de Dios. R.C. Sproul lo diría así: vivir coram Deo es vivir toda nuestra vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Ahora usted me dirá, bueno, ¿cómo así que su resurrección? La palabra resurrección no aparece en el pasaje. ¿Usted de dónde está sacando
esta palabra. Y para explicarles de dónde saco la palabra resurrección, tengo que retomar todo el contexto de Colosenses. De hecho, ya estamos acabando la serie de Colosenses. Esta es la penúltima predicación, la siguiente es la última, así que vale la pena hacer un pequeño resumen de en dónde estamos en este momento. Para ello me voy a apoyar nuevamente de una imagen. Esto que ven acá es la versión David Riaño de la estructura de Colosenses. Si le sirve, tómele foto, si no le sirve, pues grave. Entonces, la parte de abajo, comenzamos con el saludo y la oración, versículos 1 al 12 del capítulo 1. Y en la parte de arriba es lo que va a predicar el pastor Miguel la siguiente vez, despedida de mensajes personales, capítulo 4, versículos 7 al 18. Básicamente, así comienza y terminan todas las cartas de Pablo, con un saludo y luego con una despedida. Ahora, ¿qué hay en la carta de Colosenses a grandes rasgos? En el capítulo 1 tenemos un fundamento. ¿Se acuerdan de que Pablo nos ha hablado de Cristo? Dice, Él es el primogénito de la creación. Y dice que por medio de Él todas las cosas fueron reconciliadas. Ese es el fundamento de Colosenses. Cristo, quien es el primogénito de la creación, nos reconcilió. Luego, cuando llegamos al capítulo 2, yo puse allí un corazón. Y es porque es el corazón de la carta, allí está el mandato principal. Acordémonos del contexto. Hay allí falsos maestros que están obsesionados con el judaísmo y entonces le están diciendo a los colosenses, ustedes necesitan hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro para ser salvos. Y Pablo les dice, tengan cuidado con esas falsas enseñanzas. De hecho, en los versículos 6 al 8 del capítulo 2 podemos encontrar un resumen casi que de toda la carta. Lo voy a leer, es tan importante que lo voy a leer acá. Dice el capítulo 2, versículos 6 al 8. Usted se puede volver y seguir la lectura conmigo. Dice, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Ahí está el punto de Colosenses. No se dejen engañar por los falsos maestros. Ustedes ya creyeron en el fundamento de la reconciliación en Cristo. No se muevan de ahí. Eso es lo que Pablo está diciendo en Colosenses. Ahora, ese mensaje tiene unas implicaciones negativas y unas implicaciones positivas. ¿A qué me refiero con eso? Negativas, lo que resta del capítulo 2. ¿Qué es lo que el creyente no tiene que hacer? Bueno, no tiene que someterse a mandatos de hombres. ¿Se acuerdan? No gustes, no toques, no veas. Ahí está, eso es lo que el creyente no tiene que hacer, no tiene que andarse sometiendo a reglas inventadas por estos falsos maestros. Pero hay unas implicaciones positivas. El creyente tiene que vivir de una manera, y es lo que vemos en el capítulo 3 y el capítulo 4. El capítulo 3 comienza diciendo, si ustedes pues han resucitado con Cristo, entonces vivan de esta manera. Ya murieron a su viejo hombre, han resucitado con Cristo, ahora vivan de una nueva forma. Pastor Juanda nos expuso esa vez que esta nueva vida resucitada cambia el corazón y cambia la mente, ¿cierto? Después el pastor Cristian nos mostró cómo esta vida resucitada cambia nuestras relaciones sociales. Y en los versículos que vamos a ver hoy, terminamos de ver esas implicaciones de esa nueva resurrección en Cristo para ver que el evangelio impacta todo. Impacta desde lo más íntimo hasta lo más público. Eso, mis hermanos, es Colosenses y por eso les hablo de resurrección. Que nuestra resurrección se vea en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, antes de entrar al texto y hablarles a los que han resucitado, necesito hablarles por un momento a aquellos que no han resucitado. Hermanos, la diferencia entre un cristiano y un no cristiano
no es una simple diferencia de preferencias. No es la diferencia entre que podría haber, por ejemplo, entre un chino y un estadounidense viendo el mundo. La diferencia entre un cristiano y un no cristiano es la diferencia que hay entre un árbol vivo y una planta artificial. Y si usted hoy aquí no ha resucitado, si usted hoy aquí no cree en Cristo, si su corazón no ha sido transformado por el Evangelio, este sermón y las aplicaciones que damos aquí desde el púlpito va a ser como echarle agua a una planta artificial. No va a servir de nada. Por eso, si usted hoy está aquí y no ha creído en Cristo, déjeme decirle que el Señor murió en la cruz para que usted sea salvo de sus pecados. Y a mis hermanos creyentes les pido, oren para que en este momento y para que cada predicación haya almas salvas. Si usted hoy no ha creído, el momento es hoy. Crean en que Cristo vino a morir por ustedes. Pastor, ¿cómo hago para nacer de nuevo? Bueno, alguna vez alguien le preguntó eso a Jesús, ¿cierto? Y la respuesta de él fue, solamente el Espíritu puede hacer algo así. Tú no puedes salvarte a ti mismo, pero el Señor te dice que creas. Y lo que yo hoy te animo es a que creas, porque el Espíritu, a través de esa fe, te va a dar una nueva vida. Pero bien, habiéndole hablado a quienes no han resucitado, ahora quiero hablarles a quienes han resucitado, a quienes hemos resucitado. Alguna vez el filósofo Jürgen Habermas dividió todas las interacciones del hombre en tres partes: lo público, lo privado y lo íntimo. Lo público es eso que hacemos en la escena pública, cuando hablamos con gente a la que no conocemos. Lo privado son nuestras relaciones más cercanas, lo que predicaba el pastor la vez pasada, nuestro matrimonio, nuestro trabajo. Y lo íntimo son las cosas más personales. Por eso mis 2 puntos de hoy son estos: el evangelio en la oración íntima y segundo, el evangelio en la conversación pública. Comencemos. El evangelio en la oración íntima. Si yo hablara de oración, podría traer innumerables aplicaciones aquí hoy, ¿verdad? Se han escrito libros completos, tratados completos acerca de la oración, y yo podría quedarme dando muchas aplicaciones. Sin embargo, quiero que noten que Pablo tiene unos propósitos muy particulares a la hora de hablar de la oración en el versículo 2. Hay 2 palabras que él utiliza para describir la oración. Miren allí el versículo 2, dice, perseveren en la oración. La palabra perseverar es la misma que se usa, por ejemplo, en Hechos 1, cuando los discípulos estaban perseverando en oración. ¿Se acuerdan que el Señor ascendió? Y después de ascender les dice, esperen un momento, ya les voy a enviar al Espíritu. Así que los discípulos, ¿qué hacían? Perseveraban en oración. La segunda palabra, miren allí el versículo, dice, velando en ella con acción de gracias. La palabra griega para velar es la misma que se utiliza, por ejemplo, en la parábola de las 10 vírgenes. ¿Se acuerda de esa parábola? Hay unas mujeres, 10 vírgenes, que tienen que esperar a que llegue el novio. Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Velar. Tienen que estar atentas, firmes, esperando a que llegue. Así que Pablo aquí les está haciendo un llamado a ser firmes en la oración. Pablo sabía que quizás el camino hasta que el Señor volviera iba a ser largo. Así que le está diciendo a los colosenses, en medio de las pruebas, perseveren en oración. Y luego, dice al final del versículo 2, velando en ella con acción de gracias. Ahora, aquí tenemos que preguntarnos, hermanos, ¿qué tienen que ver la perseverancia y las acciones de gracias? Hay algo que me parece increíble de los cactus.
Los cactus lastimosamente son plantas que la gente no quiere, como que sus espinas parecen algo negativo y como que son muy secos. Pero los cactus tienen una característica absolutamente increíble, y es que en medio de esa sequía tan brutal que hay en el desierto, ellos pueden sobrevivir hasta 2 años sin recibir nueva agua. ¿Saben por qué? Porque ellos toman el agua y la guardan y la tienen por dentro. Y cada vez que el cactus está necesitado de agua, va hacia adentro y vuelve y toma de esa agua. Hay un cristiano que me recuerda en ese sentido a los cactus. Se llamó Richard Wurmbrand. Es el pastor de la Rumania comunista que sobrevivió un total de 14 años en una prisión. Él narra en su libro Torturado por Cristo que su capacidad física era llevada hasta el límite. Muchas veces estuvo entre la vida y la muerte. Muchas veces estuvo entre el delirio y la locura. Lo llevaron a terribles golpizas, descargas eléctricas, navajas calientes, confinamiento solitario. Y miren lo que él escribe acerca de la oración. Esto me parece totalmente tremendo. Dice: en las celdas del confinamiento solitario no nos era posible orar como antes. Estábamos increíblemente hambrientos. Nos habían endrogado hasta convertirnos en idiotas. Estábamos tan débiles que parecíamos esqueletos. La oración del Padre Nuestro era demasiado larga para nosotros. No podíamos concentrarnos lo suficiente como para recitarla. La única oración que podía repetir una y otra vez era: Jesús, te amo. Tan grande era la gratitud de este hombre por el Cristo que lo había salvado, que lo que hacía era perseverar en oración y volvía a esos manantiales internos, porque allá no tenía una Biblia, ni podía poner YouTube, ni podía poner el podcast de Spotify. Todo lo que hacía era volver dentro de sí mismo y recordar el Evangelio y dar gracias. Y eso tan sencillo, Jesús, te amo, lo sostuvo por 14 años en la prisión. Hermanos, cuando estamos saturados de trabajo, ¿saben qué es lo primero que desaparece en nuestras vidas? Cuando estamos llenos de pruebas, ¿saben qué es lo primero que desaparece en nuestras vidas? Cuando nuestra mente está llena de la basura que este mundo nos da, ¿qué es lo primero que desaparece en nuestras vidas? La oración llena de acción de gracias, la oración perseverante. Dejamos de volver a ese lugar secreto e íntimo con Dios en el que le decimos: Señor, te amo, gracias por haberme reconciliado con el Padre. Que no se nos olvide, hermanos, que Colosenses es una de las epístolas de la prisión. Pablo escribió esto mientras estaba en la cárcel. De hecho, ahí en el versículo 4, en el versículo 3 dice: el misterio de Cristo por el cual también he sido encarcelado. Pablo está encarcelado, al igual que lo estuvo Richard Wurmbrand. Pablo, ¿qué razones tienes tú para agradecer? Bueno, Pablo tiene el misterio de Cristo, al igual que Richard Wurmbrand. Pero nosotros, en nuestra sociedad del siglo XXI, en medio de nuestras innumerables comodidades y privilegios, se nos olvida dar gracias. Se nos olvida agradecer al Señor que nos ha reconciliado. Familia fiel, quiero exhortarlos a algo: perseveren en la oración. Es triste de verdad que este mundo, o más bien que nosotros por la obra del mundo nos dejamos alejar de la oración perseverante. ¿Cuándo fue la última vez que le dimos gracias al Señor de verdad? Y aquí estamos hablando nuevamente de lo íntimo del corazón, porque usted puede orar en su familia y en la iglesia, y usted puede engañar a quien quiera, pero usted no puede engañar a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que Dios lo escuchó a usted con una gratitud sincera por el Evangelio?
Ahora, Pablo no solo quiere que haya gratitud, sino nos dice o le dice a los colosenses que clamen por algo. O sea, aparte de la acción de gracias, aquí hay una petición. ¿Qué es lo que los colosenses deben pedir? Ahora sí voy a leer el versículo 3 todo nuevamente. Dice: oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Si usted estuviera en la cárcel, ¿qué es lo que usted más pediría al Señor? Señor, sácame de aquí, ¿cierto? Pero Pablo no está pidiendo por eso. Pablo está diciendo: mientras que yo esté encerrado aquí por tu voluntad, que tu palabra sea predicada. En otra de las epístolas de la prisión, en Filipenses, el capítulo 1, Pablo habla de la guardia pretoriana. No sé si usted ha leído eso, pero allí Pablo está diciendo que gracias a que él está encarcelado, la guardia pretoriana, es decir, los romanos de élite, los soldados romanos de élite, estaban llegando a la fe. Eso es algo increíble, y Pablo dice: yo me gozo en eso, yo no necesito salir de aquí. Si yo puedo estar aquí siempre y predicarle el evangelio a toda esta gente, maravilloso. Esto, hermanos, es un tremendo regaño para nosotros por varias razones. Primero, ¿oramos por otras personas? Segundo, cuando oramos por otras personas, ¿qué pedimos por ellas? Claro, en nuestro amor fraterno necesitamos pedir por la salud de esa persona, por el trabajo de esa persona, por la fortaleza de esa persona. Eso es necesario, no lo dejemos de hacer. Pero Pablo nos está mostrando un valor todavía más elevado. Señor, te ruego por Denis, para que le abras puertas para la predicación del evangelio. Eso es lo que él más necesita, eso es lo que yo más necesito. ¿Quieren orar por los pastores? Oren para que se abran puertas para la predicación del evangelio. Esto demuestra los valores más profundos de nuestra conversación íntima con Dios. El puritano John Owen dijo hace casi 400 años lo siguiente: un ministro puede llenar sus bancos de la iglesia, las listas de comunión, las bocas de la opinión pública, pero lo que ese ministro es de rodillas en secreto ante Dios Todopoderoso, eso es, y nada más. En otras palabras, usted puede engañar a quien quiera, usted puede ser el gran predicador, pero si usted no está en esa oración con Dios, usted no es nadie. Eso, miren, la oración demuestra muchas de las cosas que somos. Primero, demuestra humildad. Me llama la atención que estamos hablando del gran apóstol Pablo, que conquistó medio mundo, que escribió casi todo el Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo dice: oren por mí. Mire, si el apóstol Pablo necesitaba oración, usted y yo necesitamos oración. Y qué ridículos nos vemos cuando no oramos por nosotros mismos y los demás. ¿Saben eso también que demuestra? ¿Cuáles son nuestros intereses como cuerpo de Cristo? Un hermano me hizo caer en cuenta que la oración no solo es íntima en el uno a uno con Dios, sino que también es íntima en lo que pasa en la iglesia, de puertas para adentro. Nosotros aquí como comunidad, como cuerpo, ¿qué es lo que más nos interesa? Bueno, Pablo nos diría: lo que más nos debe interesar es el avance del evangelio. ¿Por qué oramos aquí adentro? Bueno, hermanos, tenemos que orar por la iglesia perseguida, tenemos que orar por esos misioneros que están allá llevando el evangelio al mundo no alcanzado. Necesitamos estar orando por nuevas plantaciones aquí en la sabana de Bogotá. Necesitamos orar para que cada una de las oportunidades que el Señor nos da, el evangelio llegue. Finalmente, hermanos, podríamos decirle a Dios: lo que más anhelo en este mundo, Señor, es que tu nombre sea conocido. Roguemos al Señor que el evangelio impacte nuestras oraciones.
Nuestras oraciones podrían dar testimonio de que somos personas frías y que no amamos al Señor. Pero creo que aquí todos, comenzando por mí, hermanos, necesitamos crecer en nuestra oración perseverante de acción de gracias y por puertas para que se abran puertas para la predicación del Evangelio. Bien, ese era el primer punto, hermanos. El Evangelio en la oración íntima. Vamos al segundo, el Evangelio en la conversación pública. En el versículo 5, Pablo ordena que andemos sabiamente con los de afuera. O sea, Pablo ya tomó un extremo, la intimidad con Dios, allí en el uno a uno que nadie conoce. Y ahora se va al otro extremo de la existencia del ser humano y analiza las relaciones con esas personas de afuera. Y dice, anden sabiamente. La sabiduría en general tiene que ver principalmente con dos cosas. Primero, con el conocimiento de las cosas superiores. Esto es clave a la luz del contexto. Acuérdense que los falsos maestros están obsesionados con el conocimiento. Uno de los grandes problemas de la iglesia primitiva era el gnosticismo, que justamente tenía que ver con eso, ¿no? Con alcanzar alguna especie de conocimiento particular. En el capítulo 2 ya leímos que que Pablo les dice, hermanos, ustedes dejen de ponerle atención a los que hablen acerca de ángeles y todas estas cosas. ¿Por qué? Como dice el capítulo 2, versículo 3, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ustedes no necesitan andar poniéndole atención a esas cosas. Así que llenen su mente de Cristo y no se dejen engañar. Eso es lo que de alguna manera está diciendo Pablo aquí cuando dice que anden sabiamente. Pero otra cosa con lo que tiene que ver la sabiduría es con la prudencia. El libro de Proverbios habla bastante de la prudencia. Un ejemplo de ello es el uso del dinero, ¿cierto? ¿Qué hace una persona prudente con el dinero? Bueno, ahorra. O si no ahorra, al menos invierte bien. El punto es que no se lo gasta, no se lo mecatean cositas. No compra placeres temporales y se gasta rápidamente el dinero porque la persona prudente está pensando en que en el futuro pueden venir momentos más difíciles, ¿cierto? Bueno, eso es la prudencia. Cuando Pablo aquí dice que anden sabiamente con los de afuera, nos está invitando a utilizar un recurso que es supremamente limitado y supremamente importante. ¿Cuál recurso? El tiempo. Versículo 5. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Pablo, ¿aprovechar el tiempo hablando con otros? Me estás diciendo, apóstol Pablo, algo que no tiene sentido. De hecho, entre menos hablemos con los demás, más aprovechamos el tiempo. Al menos eso es lo que me dicen en la oficina. No hable con sus compañeros, métase en su pantalla todo el día, no responda llamadas personales, así se aprovecha el tiempo, ¿verdad? Pablo, todavía estás en la era del uga uga. Como lo decía alguna vez la publicidad del banco BBVA, ¿se acuerda de eso? Es mejor pagar las facturas por internet que ir a hablar con la persona del banco. Ya no necesitamos hablar con las personas. De hecho, la inteligencia artificial, querido Pablo, ya solucionó los problemas médicos. Tú ya no necesitas un médico, necesitas que la inteligencia artificial con todos sus algoritmos te diga cuál es el mejor tratamiento para ti. Y algún robot te manda los medicamentos a la casa. Los algoritmos también pueden decir cómo contratar a una persona, cuál es la persona más indicada para este trabajo. No necesitas hablar con nadie. Incluso para qué tener novio o novia. Por la módica suma de $175,000 puedes comprar a la robot Aria. Eso salió en enero de este año, hermanos. Una novia de inteligencia artificial. Para las personas que se sienten solas, pueden hablar con el robot.
O si usted no tiene todo ese dinero, simplemente va a la Google Store o a la Apple Store y compra allí su suscripción de novia artificial, que de paso le puede mandar cualquier foto que usted le pida. Yo aquí solo veo dos opciones, hermanos. O Pablo, que fue inspirado por el Espíritu Santo, se equivocó, o nosotros tenemos una terrible crisis social. Hoy los seres humanos interactúan cada vez menos con otras personas. Hace poco escuché una historia muy lamentable de una pareja que no pudo tener hijos. Esto le dio muy duro a la mujer, así que la mujer buscó terapia. Y la solución a la que llegaron ella y la terapeuta fue: cómprate un bebé reborn. Un bebé reborn es un bebé de plástico hiperrealista. Esta familia multimillonaria mandó a unos fabricantes canadienses usar la inteligencia artificial para darle los rasgos al bebé de lo que eran la mamá y el papá. Y los canadienses le mandaron el bebé por correo. Y lo que esta mujer dice en sus redes sociales es: ahora mi familia está completa. Y al bebé le cambian el pañal, le dan de comer. Esa mujer claramente no es creyente. Si fuera creyente y fuera una oveja de esta iglesia, yo le diría: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás perdiendo el tiempo? Cuando hay tantos niños allá afuera abandonados que no tienen papás, que han sido abusados, y tú le estás cambiando el pañal a un muñeco. Obviamente todo el mundo por las redes le dijo lo mismo, y ella decía: es que yo no quiero que mi hijo experimente lo que yo alguna vez experimenté. ¡Qué respuesta tan ignorante! Es que el niño ya experimentó ese dolor. Antes lo que hace la adopción es restaurar al niño. Hermanos, es claro que para Pablo aprovechar el tiempo no tiene nada que ver con nuestra concepción de aprovechar el tiempo. ¿Cómo es que Pablo aprovechaba el tiempo en la cárcel? Predicando el evangelio. Así que cuando él está aquí diciendo aprovechen el tiempo, ¿para qué es? Para predicar el evangelio. Anden sabiamente con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Hermanos, hoy miles de almas van camino al infierno. Y la pregunta es: ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestras conversaciones con los incrédulos? Tú, hermano, que tienes un magíster o estás haciendo uno, te pido que aproveches eso para llegar a esa persona a la que yo jamás podría llegar y le prediques el evangelio. Tú que eres CEO de una empresa, o que eres ingeniero químico o físico o lo que sea, tú que tienes esos conocimientos académicos tan grandes, aprovéchalo para llevar el evangelio a personas a las que yo no podría llegar. Usa tus dones. Gloria a Dios que hay hermanos como Niviecita. Niviecita no está hoy. Niviecita, si estás ahí en el video. Gloria a Dios por hermanos como Niviecita que le predican el evangelio hasta a un policía acostado. Le pido al Señor que me haga más como Niviecita, pero yo no soy así. Y yo sé que muchos no somos así. No tenemos ese don de hablar con el de la fila del banco, el del bus. Sin embargo, todos aquí tenemos oportunidades. Y la pregunta es si las vamos a usar. Bueno, pastor, pero usted que se dedica a escribir cosas cristianas y rara vez tiene contacto con los incrédulos, ¿usted cómo hace? Bueno, yo para eso tengo a Carlos Páez y a John Paul. Esos son los incrédulos a los que yo le predico. No, mentiras. Esos son... No, John Paul me anima a mí a perseverar en el ministerio del cuidado al vulnerable. Y entonces con mi esposa vamos a servirle a nuestra hijada y que el Señor nos use para predicarle a los del ICBF o a quien se atraviese.
A Carlos Páez le pido que me obligue a usar el rótulo que tengo de pastor para ir a predicar a las cárceles. Quizás no comience hoy, hermanos, porque tengo una incrédula que viene en camino. Se llama Catalina, está en la barriga de mi esposa. No es una bebé reborn, es una bebé muy real, muy incrédula, que va a hablar bastante y a la que debo predicarle el evangelio. Pero después de que nazca Carlitos, porfa, llévame a la cárcel a predicar. Hermanos, aprovechemos las oportunidades. Ahora, la contraparte de aprovechar el tiempo en la predicación del evangelio es obstaculizarlo. Y de eso nos habla el versículo 6. Dice, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo responder a cada persona. La sal en el mundo antiguo cumplía dos propósitos. Por un lado, preservaba la comida, por otro le daba sabor, ¿verdad? Pablo nos está diciendo que hagamos eso con la conversación, que le demos sabor, que la preservemos, que seamos cuidadosos con ella. Le pedí a un amigo mío, al que quiero mucho y admiro mucho, que me diera permiso de contar esta anécdota suya. La historia comienza, ponga la atención, en una hermosa granja de gallinas ponedoras. Estas gallinas, que son tan bien alimentadas, ponen huevos grandes y ricos en proteína. Luego un trabajador va y busca los huevos, recolecta los huevos, los lleva a un lugar donde son desinfectados. Después de que son desinfectados, son llevados en un camión y son llevados a una tienda de la sabana de Bogotá. Luego mi amigo va y compra uno de esos huevos y lo lleva a su casa para darle un maravilloso desayuno a su hija. Prende el fogón, pone el sartén de acero inoxidable, hasta ahí todo bien, todo perfecto. Pero hay un problema, cuando abre la gaveta, no toma el aceite de oliva, sino que toma la esencia de vainilla y se la echa al sartén y cocina el huevo con la esencia de vainilla. La hija no se comió el huevo. Es una historia real. Como dicen por ahí, hay que hablar del santo y no del milagro y no del santo. Todo eso para decir, hermanos, de nada sirve todo el proceso para llevar el huevo hasta la casa si lo cocinamos con esencia de vainilla. Hermanos, de nada sirve tener ese evangelio tan glorioso si cuando la gente habla con nosotros somos arrogantes, somos egoístas y somos groseros. Miren, si nosotros hemos resucitado con Cristo, lo que tenemos que mostrarle a la gente son bocas resucitadas. Si la gente lo que ve en nosotros es muerte al hablar, no van a querer creer en ese evangelio de vida. Ahora, yo sé que usted quizás está pensando en las personas incrédulas con las que comparte día tras día, pero quiero desafiarlo a que incluso piense en esas conversaciones que se quedan anónimas. Hay gente con la que usted va a hablar una vez en su vida y no va a volver a hablar, y no por eso tiene el derecho a tratarla mal. Y aquí me refiero al del plan de Tigo que llama 10 veces al día, me refiero al del domicilio de pizza que se demora 2 horas en llegar, me refiero al de la moto que se atraviesa en la carretera, me refiero al que me empuja en el transporte público. Quizás la mayoría de nuestras interacciones con la gente de afuera se queden en el anonimato, pero no por eso podemos tratarlas mal. ¿Se acuerdan que comenzamos este culto leyendo Mateo 5 en el Sermón del Monte? Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? El razonamiento del Señor es el siguiente: si los hijos de Dios no traen gracia a este mundo, ¿quién la va a traer?
Si nosotros no llenamos este mundo de palabras amorosas, bondadosas, llenas de gracia, este mundo simplemente se va a seguir corrompiendo y corrompiendo. Cuando nosotros no hablamos con gracia, con amor a las personas de afuera, estamos diciendo dos cosas: o que no conocemos la gracia de Dios, o que la conocemos y no nos importa. Hermanos, hablemos con gracia. No tengo que explicar aquí de qué se trata hablar con gracia. Hermanos, respeto. Hermanos, afabilidad. Hermanos, tolerancia. En este mundo tan intolerante, la tolerancia tiene que venir por los cristianos. Y no me refiero a la tolerancia libertaria de este mundo, sino al amor. Entonces, hermanos, vuelvo a mi mensaje central para concluir. Que su resurrección se extienda desde su oración íntima hasta sus conversaciones públicas. Vivan corandeo en la presencia de Dios a cada momento, desde que oran hasta que hablan con el de la tienda. Cierro con la cita de Abraham Kuyper con la que comencé. No hay ni una pulgada cuadrada en todo el mundo, en todo el dominio de nuestra existencia humana, sobre la cual Cristo, quien es soberano sobre todo, no exclame: mía.